Vamos a parar de hablar de tipos de números por la duración de este video y, y hablar en lugar de eso de triángulos, que creo que hay que saber. Hay algunas cosas importantes que quiero mencionar. Y entonces, para esto, seguramente cualquiera que haya tenido alguna clase conmigo ya escuchó esta historia, pero me gusta a mí contar esta historia que el personaje principal es un astrónomo pensamos que se llama Aristarco de Samos, que vivió en el siglo, tengo por acá notas, en el siglo -3 en Grecia. Y para mí es una historia muy interesante porque desde mi punto de vista muestra como que los seres humanos en realidad en su capacidad de razonamiento no hemos cambiado mucho en miles de años, sino que en todo caso tenemos mejor acceso a más información, mejor calidad o cosas así. Es un tipo que eh, hizo un razonamiento que desde mi punto de vista es totalmente brillante, con muy pocos recursos disponibles, digamos. Entonces el razonamiento es más o menos así. La historia es que el tipo este ve un día, de día, media luna en el cielo, durante el día. Que es algo que a veces pasa y seguramente todos hemos visto alguna vez. Entonces, climáticamente la situación es que el tipo está parado acá en la Tierra y ve más o menos media luna en el cielo de día, ¿no? Entonces, por acá en algún lado ve el sol. ¿Está? Media luna y el sol en el cielo simultáneamente. Y entonces, en esta situación, que creo que todos hemos visto alguna vez, a diferencia del resto de nosotros, a este tipo se le ocurrió la siguiente idea. Dice, bueno, primero que nada la luna es una pelota en el cielo, y si veo media pelota iluminada, no es una pelota siendo iluminada por el sol, si veo media pelota iluminada en el cielo es porque el ángulo, si yo dibujara una recta, trato de dibujar una recta, ¿no? Desde donde yo estoy hasta la luna, que es una recta súper larga, bueno, y luego desde el centro de la luna hasta el centro del sol, otro segmento de recta gigante. La idea de él es que, bueno, si veo media luna exacto, porque ese ángulo que está allá, que forman, es exactamente, o muy parecido a 90 grados. Así con 4 de esos ángulos formo una vuelta entera. O con 4 esquinas de esas. Esa es la primera idea que yo considero que es brillante. Entonces, la segunda idea, que es de lo que quiero hablar en este video, es una idea muy importante que se llama, con las palabras bastante aburridas, pero no quita que la idea sea interesante, que es triángulos semejantes. Ponemos signo de exclamación. Que no es la idea que, obviamente, esta es una idea que ha aparecido pila de cultura, no la inventó Aristarco de Samos, pero es una idea muy potente. Y es un hecho experimental, digamos, una experiencia cotidiana indica que los triángulos más o menos esto se cumple, y el poder es cuando uno lo aplica esta idea a triángulos que son de proporciones astronómicas, como en este caso, ¿no? Que uno no podría dar la vuelta caminando o medir los lados directamente o ese tipo de cosas. Entonces la idea es que, bueno, Aristarco, además de razonar que el ángulo de la luna sería 90 grados, hizo algo que también es brillante, que es medir el ángulo donde está él. Eso lo puede medir. Pongo un dedo hacia la luna y otro dedo hacia el sol, mido el ángulo acá. Y bueno, le da casi 90, ¿no? Porque el sol está re lejos, o sea, 89, 9, no sé qué. Y bueno, y entonces la idea de los triángulos semejantes es que, dada esa información de que este triángulo astronómicamente grande tiene ángulos de alfa y 90, yo puedo construir un triángulo acá en casa, en el piso, que tenga unas proporciones más humanas, ¿no? Que tenga un ángulo de alfa, un ángulo de 90
pero puedo elegir uno de los lados como yo quiera. Por ejemplo, elijo el lado largo que correspondería a donde estoy, al lado que va entre donde yo estoy y el sol. Lo elijo de 1 metro, por ejemplo. Lo construyo acá en el piso del dibujo. Y la idea de los triángulos semejantes es que este triángulo caserito que tengo acá palpable y puedo medir, tiene las mismas proporciones entre sus lados que el triángulo astronómico, ¿no? Entonces, si yo le llamo a este lado, le llamo Tierra, Luna. A este lado le llamo Luna, Sol. Y a este lado le llamo Tierra, Sol. Este triángulo caserito que hice, que tiene un lado de 1 metro, los otros lados tienen tamaños que serían Tierra, Luna, dividido Tierra, Sol, Tierra, Sol, Luna, Luna, Sol, dividido Tierra, Sol. ¿Está? Y con esa información y el hecho de que tengo ese triángulo con ángulo alfa, con esa idea de que los triángulos son semejantes, bueno, tengo una estimativa de qué tantas veces más lejos está la Luna, el Sol que la Luna de la Tierra, por ejemplo, ¿no? Puedo simplemente medir este lado en el triángulo caserito, y a él le dio más o menos 1/20, que está muy mal. En realidad es más parecido a 1/390. Pero el hecho, o sea, el error de la medición es porque una pequeña medición en el ángulo donde él está te da un gran error en el resultado y bueno, lo midió mal el ángulo. Precisas más tecnología para medirlo mejor el ángulo, telescopio, alguna cosa así. Pero bueno, la idea, más allá de que la ejecución no fue la mejor capaz, la idea es sólida. Y me parece súper sorprendente, ¿no? De que esencialmente un tipo sentado en una piedra logró calcular qué tanto más lejos está la Luna de la Tierra, el Sol de la Tierra que la Luna de la Tierra, etc. Y acá hay una pregunta que surge, ¿no? Porque esto evidentemente es un ejemplo, pero esta idea de los triángulos semejantes se puede aplicar, evidentemente tiene muchos usos desde la antigüedad en ingeniería, en ¿cómo se dice?, navegación, además de en astronomía, ¿no? Porque te permite triángulos que son inaccesibles de grandes, ¿no? Como querés saber lo alto que es un árbol sin treparlo, ¿no? Entonces podés medir la sombra y podés medir el ángulo desde la punta de la sombra hasta la cima y hacer este tipo de razonamientos y calcular la altura del árbol o la altura de una montaña, ¿no? Entonces te permite acceder teóricamente a triángulos que acceder en la práctica a ellos sería muy, muy costoso, ¿no? Alguien dijo alguna vez que la matemática es la rama de la física donde los experimentos son baratos. Y una pregunta que surge de este método es, bueno, ¿cómo voy a hacer para calcular, si vos me das este ángulo alfa, ¿no?, que está acá, ¿cómo voy a hacer para calcular los numeritos, las proporciones de los lados? Una forma sería, bueno, construyo muchos triángulos para muchos alfas diferentes y los mido. Eso es una manera, pero es una manera muy costosa de hacerlo. No tengo que construir de a 1 grado, ir construyendo y hacerlo, ¿no? Y acá es donde entra una idea bastante importante, que evidentemente apareció en muchas diferentes civilizaciones, pero que nosotros la llamamos el teorema de Pitágoras. Fue un tipo que vivió en el siglo -5 en Grecia. ¿No? Y la idea del triángulo del teorema de Pitágoras dice algo sobre cómo calcular las proporciones de muchos triángulos con ángulo recto sin tener que construirlos a mano y medirlos, ¿tá? Y entonces el dibujo está asociado a este resultado. Voy a tratar de dibujarlo lo mejor que pueda. Es una cosa así, se dibuja un cuadrado. Trato de dibujar un cuadrado, me disculpo. Y los lados de ese cuadrado se parten en un segmentito más corto y uno más largo, uno más corto, uno más largo. Y luego dibujas
uniendo estos puntos. Vamos a ponerlo así. Y si haces las cosas bien, tenés el cuadrado grandote, tiene lados A y B, A más B sería, ¿no? De largo A más B, A más B, A más B. Y el cuadrado que está adentro tiene lado, vamos a llamarle C. ¿No? Y la idea es calcular el área del cuadrado grandote de la figura esta de dos maneras diferentes. Una es, bueno, usando que si tengo A más B cuadraditos en un lado y A más B cuadraditos en dirección vertical, adentro tengo A más B cuadrado, A más B por A más B, cuadraditos. Y la otra es usar un razonamiento un poquito más delicado sobre cuántos cuadraditos hay contenidos en un triángulo, ¿no? Si tienen A cuadraditos en un lado y B cuadraditos, B lados de cuadraditos del otro, A por B sobre 2 es el área del triángulo y tengo 4 triángulos. Y adentro hay un cuadrado que tiene el lado C. Y igualando esas dos cosas, y sin equivocarse en la animalada de poner que A más B al cuadrado vale A cuadrado más B cuadrado, esto no va. Por favor, por el amor de Dios. A veces pasa, pero es una casualidad infinita que suceda eso. Lo que hay que hacer de verdad es poner A más B y A más B y hacer todos los productos posibles. A por B, B por A, B por B. ¿Tá? Sumar todo eso. Y haciendo esa cuenta te va a quedar la fórmula A cuadrado más B cuadrado igual C cuadrado, que según este razonamiento estaríamos mostrando que vale para cualquier triángulo de ángulo recto. Los ángulos teóricamente, no en el dibujo, pero en teoría son rectos, ¿no? Te está diciendo, me das un triángulo de ángulo recto, los lados que forman ese ángulo recto, que miden A y B, ¿qué iba a decir? Entonces A cuadrado más B cuadrado es la longitud del otro lado al cuadrado. ¿Tá? Me permite calcular el tercer lado si conozco esos dos. ¿Y qué tiene que ver con poder tener una tabla que me diga, dado un ángulo alfa como el que tengo acá, las proporciones de los tres lados del triángulo de ángulo recto con ese ángulo? Bueno, ahí vamos a hablar de una cosita más que a mí me parece sorprendente también, que es un descubrimiento que hicieron en el desierto de lo que se llama la tableta Plimpton. Tableta Plimpton 322 se llama, que esencialmente es un pedazo de barro que data del siglo menos 18 y sería de lo que ahora es Irak, que le llamamos Babilonia a veces. Y les voy a mostrar de qué se trata. Se trata de un pedazo de cerámica que está acá, está en un museo, es esa imagen que está ahí. Y tiene hecha, podemos saber que en realidad ese pedazo de cerámica, cuando le escribieron encima, fue hace, ¿no?, varios miles de años. Pero además sabemos descifrar las marquitas que están ahí. ¿Tá? Son números y sabemos interpretarlos, ¿tá? A base de otros trabajos tortuosos de gente que encontró otras de estas tabletas de barro. Sabemos cómo es el sistema de numeración que usaban estos babilonios. Y entonces esas columnas, estas tabletas son filas con varias columnas y en esas columnas hay números. Y hay cierto debate sobre cómo interpretar estos números, pero una, y que a mí me gusta, ojalá sea la posta, es que voy a ignorar la primera fila. La primera fila correspondería al ángulo alfa ese, en cierta forma. Y esencialmente una interpretación que a mí me gusta es que es la primera fila, a ver si tengo por acá anotado, sí. La primera fila dice 119, 169. La segunda fila 3367, 4825, etc. ¿Ah? Y lo que sucede si hacemos las cuentas es que 169
cuadrado menos 119 al cuadrado vale 120 al cuadrado. Eso significa que puedo dibujar un triángulo de ángulo recto, ¿tá?, con lados enteros, uno de 119, uno de 120 y el otro va a ser de 169. Entonces esto ya me agrega un dato a mi tablita que yo preciso sin construir ningún triángulo. Ya acabo de medir para cierto ángulo, acabo de saber cuánto valen las proporciones entre los lados. Y la otra fila pasa lo mismo. Cuando elevo al cuadrado el número grande, a la columna de la derecha, y el resto al cuadrado del número, me da un cuadrado de un número que en este caso es 3456 al cuadrado. ¿Tá? Entonces significa eso, que acabo de construir un triángulo que conozco todas las proporciones. Tiene un ángulo de 90 y acá tiene 3, 3, 6, 7, 3, 4, 5, 6 y 4, 8, 2, 5. Y en esta interpretación sugiere que los babilonios tenían hace miles de años, en el siglo menos 18, un método para generar ternas de enteros que cumplen que uno al cuadrado más el otro al cuadrado vale el tercero al cuadrado. Se llaman ternas pitagóricas. ABC enteros con A cuadrado más B cuadrado igual C cuadrado. ¿Ah? Y aparentemente los babilonios tenían un método para generar esto, y que con ese método podían calcular tablas auxiliares de proporciones de lados de triángulos de ángulo recto sin medirlos, sin construir muchos triángulos sin medirlos, ¿no?, que es más eficiente. Y una pregunta que surge de esto es, bueno, ¿cómo hicieron para calcularlo, ¿no? ¿Cómo construir ternas así? Y eso todo es matemática conocida, ¿no?, de hace miles de años, relativa a cómo son las proporciones entre lados de triángulos de ángulos rectos, cómo construir muchas proporciones donde exacto, en teoría, se cumplen esas proporciones en un triángulo de ángulo recto, para construirlo para muchos ángulos diferentes, y también cómo usar eso para resolver problemas prácticos y teóricos, ¿no?, de interés en ingeniería, en astronomía y para la navegación. Y con eso vamos a terminar este video.